Bueno, buenas tardes. Acá nos encontramos nuevamente con Horacio y con Willy, que nos está dando una mano con todo esto de armar nuestros encuentros virtuales. La idea de hoy es iniciar los módulos, como los llamamos nosotros, 2 y módulo 7. En el módulo 2 nosotros vamos a ir a los inicios de la arquitectura, que está discutida, ya verán, como todo, desde la definición de arquitectura que está discutida hasta el inicio que está discutido, pero siempre apoyados en esta cuestión que para nosotros es central, que la reflexión teórica y la práctica proyectual constituyen la esencia del aprendizaje disciplinar. Para el Abad Laugier, que es ahí ese dibujo que encuentran ustedes, que él grafica la cabaña primitiva en el año 1755, él busca el modo de explorar los orígenes de la arquitectura y de la práctica arquitectónica, ¿no? Es una idea que viene a realizarse, dice el Abad, sosteniendo la cubierta por columnas. Si ustedes observan el dibujo, aparece ahí un triángulo, y el sostén de ese triángulo, que son las columnas, para evitar así cargar los muros y los cerramientos o las particiones interiores. O sea, que resuelve el tema este de la gravedad, ¿no? Que es el principio que tiene que resolver la arquitectura. Eso convierte, según Laugier, a la cabaña en una reflexión sobre la relación antropológica que tiene el hombre con el entorno natural, que esa es la base fundamental para la creación de la arquitectura. La idea, volvamos a la cabaña un minuto, que subyace en esta cabaña primitiva, la de Laugier, es que la forma arquitectónica ideal es la encarnación de aquello que es natural, ¿no? O sea, nosotros también decimos que nosotros tenemos arte, arquitectura, naturaleza. Nosotros empezamos a tener una mirada no particionada de los elementos que hacen a la arquitectura, sino una mirada más integradora, más global, más que abarca los elementos que hacen a la arquitectura. Según tratadistas también, ¿no?, de los siglos XVII, XVIII, XIX, Quatremère de Quincy, Durand, Viollet-le-Duc, Blondel, Gottfried Semper, etc., creen que la cabaña es el origen de la arquitectura. Pero ahora sí vamos a la cueva. La cueva sin duda fue el primer refugio, ¿no?, del hombre, eso no cabe duda, porque eso directamente era la naturaleza la que te lo brindaba. Entonces, ahí nos vamos a apoyar para entender esta cuestión que nos va a plantear uno de los teóricos con los que ustedes van a empezar a reflexionar sobre este módulo, que es Gastón Bachelard, que él sostiene que la casa es un instrumento para afrontar el cosmos, ¿no?, entendiendo el cosmos que además aporta esa cosmovisión, que es una visión totalizadora. Según Vitruvio también es como que la choza, ¿no?, es una derivación de ese fuego protegido, ¿no? Y acá nos aparece con este dibujito abajo, el dibujito en negro, Le Corbusier. Ese dibujo está incluido en el poema del ángulo recto, que según Le Corbusier, el territorio acotado por las paredes de la casa es la extensión del cuerpo y de la mente del hombre, ¿no? Entonces ahí empezamos a elaborar que tenemos múltiples definiciones sobre la casa, como las hay de arquitectura. Vieron que dijimos que en definitiva no íbamos a terminar de definirla, porque había muchísimas definiciones sobre la arquitectura. Pero lo que tenemos es cierta certeza de que la casa es algo más que un suelo y un techo. Hasta ahí estamos, ¿no?
es además cobijo, es morada, es choza, es cabaña. Y si vamos ahí, son todas estas definiciones nos ayudan a la cabaña, a entender eso de la cabaña primitiva. En la próxima imagen, nosotros estamos en la naturaleza, ¿no? Estas viviendas son las viviendas trogloditas de túneles, ¿no? Peter Zumthor nos decía que cuando estamos en la naturaleza, en esa forma que al fin y al cabo no terminamos de entender por ahora, pero que la experiencia de estar en la naturaleza también nos está conduciendo a la definición de que no necesitamos del todo entenderla a la naturaleza, porque somos parte de ella. El problema lo tenemos cuando nos queremos separar de ella, ¿no? Estas viviendas fueron hechas, no sé, hace 3000 años, ¿no? Hicieron estas casas cuevas, fueron excavando dentro de la montaña, ¿no? Y lo más curioso de estas casas es que las vaciaban y en el centro dejaban el espacio para armar el patio, o sea, era la vivienda individual, pero además era el espacio para socializar, lo que ellos hacían horadando la piedra. En los pueblos, en la próxima imagen, también tenemos otro modo de habitar, que son los pueblos estos pastores, ¿no? Que son pueblos seminómades que van viviendo de la agricultura y de la ganadería, y ahí definen el ámbito, el hábitat en donde viven, donde está la casa para vivir, la casa para alimentarse, donde pasan a tener el depósito de los granos, donde también están los animales. Ahora, esta es una imagen que también nos remite a los orígenes, ¿no? Nos podríamos preguntar por qué volver a los orígenes, ¿no? Y yo creo que quizá todos los arquitectos en algún momento, o muchas veces, estamos reflexionando sobre esta noción de habitar, ¿no? Porque es volver a pensar la casa como refugio, ¿no? Se estima que igual, ¿no? Ahora vemos este pueblo en Níger y demás. Se estima en el planeta que actualmente, a mí fue una cifra que me impresionó profundamente. Hay cerca de muchos millones de personas que todavía pertenecen a pueblos nómades. O sea, pueblos que no logran establecerse y que encuentran el traslado. Nosotros pensamos la casa como una permanencia, y ellos encuentran el modo de vivir que está sujeto a la mecánica de ir de un lado para el otro con los granos y con los ganados. Ese es su modo de vida, ¿no? Cuánto hace la cultura también al entendimiento de esta pregunta con la que nos gusta agarrar este módulo de la arquitectura sobre qué es la casa. Ahora, ¿por qué volver a los orígenes otra vez? Porque uno tiene que entender esa cuestión de estar en un refugio, ¿no? Muchos arquitectos han buscado hacer con la arquitectura, ¿no?, intelectualizada estas chozas o cabañas, ¿no? Y se han inspirado en modelos de estudio, de inspiración, de reflexión que han otorgado estas viviendas, estas chozas primitivas, ¿no? Esto termina siendo una necesidad básica, ¿no? Tener un lugar donde uno sentirse seguro. Miren ahora con esto de la pandemia, ¿no?, cómo nos sentimos seguros en nuestras casas. Y esta imagen está en el libro de Eduardo Sacriste, que ustedes van a leer, que nos pregunta qué es la casa, que es muy diferente, se pregunta Sacriste, esta escena en la que vivían nuestros antepasados del Paleolítico, ¿no?, cuando penetraban en la cueva y aceleradamente obstruían la entrada con rocas o con pieles para defenderse de los ataques de los enemigos. Normalmente el hombre en realidad busca el hogar, busca el calor humano. Fíjense acá con esta técnica de horadar la piedra, también encuentra un lugar para desenvolver la vida, ¿no? Que en definitiva creo que es lo que resulta importante de todo esto. Y en el otro, nosotros
entendemos que Sacriste, cuando nos hace reflexionar sobre qué es la casa, nos dice en definitiva que la casa está relacionada íntimamente con el hombre, ¿no? Y que esa configuración que hace hacia su modo de vida, ¿no? Y que el hombre es capaz de infundirle el hálito vital, ¿no? Esa cuestión que transforma algo en que sea personal y que sea propio, que sea capaz uno de apropiarse de ese algo. En ese momento, cuando aparece el hálito vital que invade la casa, es donde la casa puede asumir esa dimensión simbólica. Entonces nosotros nos preguntamos, Sacriste empieza su libro diciendo, el hombre se detiene ante la puerta, introduce la llave en la cerradura, la hace girar, empuja y entra. El hombre ha ingresado en su casa. Ha penetrado en un ámbito propio y familiar donde se reconoce. Se ha aislado del mundo como si se descendiera dentro de su caparazón. ¿Y eso por qué? Porque se siente en la intimidad. Pero el hombre también ha entrado en una casa, y con ese acto de entrar en la casa, en realidad no hay un fin en sí mismo. Entró, estaba afuera y entró. Cerrar la puerta es un gesto de seguridad para otra cosa, ¿no? Ahí pueden dejarse las armas, digamos, ¿no? Porque uno entró a su casa y ahí está seguro. El mismo gesto, la misma explicación que nos da Sacriste con esa puerta, ayer hablando con Horacio de esto, Horacio decía, bueno, es lo mismo que hizo Le Corbusier cuando puso el arco y la puerta de entrada, que es una puerta que en realidad en la casa de Bechet entra a un lugar que sigue siendo abierto, que es como si fuera la calle, ¿no? A mí me gustó muchísimo esa imagen que planteó en ese acto de abrir la puerta, poner la llave y abrir la puerta. En definitiva, la casa, también nos dice Bachelard algo así como que la casa tiene el ensueño, ¿no? Protege a la persona que está dispuesta a soñar, ¿no? La casa nos deja soñar en paz. Y también es necesaria la intimidad de la instancia para que esta imaginación sea fecunda. Esta foto es una foto que nos remite, ¿no?, dentro de la casa Corbuchet a ese momento, ¿no? Que aparece un acto de intimidad en Carla Matelo, que es la modelo de la foto, y la foto de Ani Fernández Coria, que está en un acto de intimidad observando, vaya a saber qué, o pensando, vaya a saber cuánto, midiendo, calculando quizás la altura, la escala de esa altura, ¿no? Y bueno, en definitiva aparece como última imagen un espacio interior, ¿no? De la casa que hizo Luis Barragán para él mismo, ¿no? En su propia casa. Porque es un arquitecto que desarrolla, ¿no?, en la búsqueda del espacio placentero, ¿no?, esos recuerdos que él tenía en su infancia de las haciendas de Guadalajara, que es donde él se crió. En definitiva, el volver a esa instancia también es sentirse, ¿no?, en un lugar seguro, en un lugar protegido. Horacio. Sí, un poco reflexionar sobre lo que vamos a hacer hoy a la tarde, ¿no? Verónica les planteó y les presentó el texto de Sacriste. Hoy vamos a trabajar sobre parte del texto de Sacriste, o sea, después cada grupo, cada docente va a manejar qué sector del texto vamos a leer ahora, cuando termine esta clase, y vamos a ir debatiendo en grupos. Por lo general, en el aula lo que hacemos es, ¿no?, nos separamos por grupo y vamos leyendo diferentes partes del texto y después usamos el pizarrón para expresarnos. Pero a mí me gustaría, Vero, hilar este módulo, que la búsqueda de
de los inicios y esta pregunta, ¿qué es la casa?, con lo que habíamos venido haciendo en el módulo anterior, con el texto de Kant. Los dos arquitectos, tanto Kant como Sacriste, su manera de acercarse al conocimiento es igual que un gran filósofo del siglo XX, que fue Heidegger, haciéndose preguntas, ¿no? Y qué valiente es Sacriste, ¿no? Ponerle el título ¿qué es la casa? Una pregunta. Qué diferente a Le Corbusier, donde dice hacia una arquitectura, donde da una definición, o por lo general los títulos de los arquitectos son bastante, de los libros de los arquitectos son bastante petulantes, como que dicen, dan una afirmación y pasman una teoría. Sacriste en el libro nos abre una pregunta, lo mismo que nos hacía Kant en forma de diseño, ¿no? ¿Se acuerdan que en un momento Kant pregunta, ¿qué quiere ser un edificio? ¿Qué quiere ser una escuela? ¿Qué quiere ser? Hasta se pregunta, ¿qué quiere ser un ladrillo? Y dice, un ladrillo quiere ser un arco, por ejemplo. O sea, esa idea de no forzar, ¿no? De alejarse de cualquier metafísica, y eso nos gusta muchísimo, ¿no? Empezar con esta pregunta. Y hoy simplemente, y justamente es el ámbito del taller de teoría, es hacernos preguntas. Y nadie tiene la respuesta. Vamos a leerlo, por eso que no vamos a llegar a leerlo todo el libro, pero me parece que es un material que les recomiendo, que lo vayan hojeando. Es un libro de cabecera, que es la casa, porque empieza con antes que existiera la casa como construcción, desde la antigüedad, y termina haciéndose una valiosa pregunta, cuando hoy en día la casa es una mercancía más. Y bueno, entonces yo creo que es más este tiempo para reflexionar, justamente como decía Verónica, en esta época de pandemia, que estamos redescubriendo nuestros lugares más íntimos y que en realidad no nos podemos mover de nuestras casas, y leerlo a Sacriste me parece que es más actual que nunca, ¿no? Y me parece que hay que leerlo todo, y bueno, después cada docente va a ir seleccionando cada módulo. Otro libro que es un poquito más complejo, pero que también queríamos que lo tuvieran, es la Poética del Espacio, sobre todo el primer capítulo, ¿no? El que habla del altillo y la bordilla y el sótano. Me parece que es muy interesante también por la idea de la habitación humilde, él habla, ¿no? Las vivencias que uno tiene en una habitación, lo que se ve por la ventana. Bueno, me parece que... Y cierro esto y ya los dejo para que se conecten con sus docentes, con una reflexión de Kant, de vuelta, en forma de diseño, ¿no? Que dice que, o sea, esa pregunta, saber qué es la casa, que en términos de Kant es la forma de la casa, la idea de la casa, es mucho más importante que diseñar una casa. O sea, un arquitecto, si no sabe qué es una casa, si no entiende conceptos filosóficos de la casa, no va a poder diseñar instrumentalmente una casa. Les digo que, bueno, que en los próximos días, después, el martes que viene, ya vamos a analizar 3 tipos de vivienda, que es lo instrumental, lo nuestro, pero nos parecía muy bien empezar este módulo con una pregunta más profunda, y que hoy en día me parece que también actualizarlo, ¿no? Me gustaría que en los grupos nos preguntemos entre todos qué es para nosotros la casa, ¿no? Y cuál es el rol de la vivienda, sobre todo hoy, en este momento en el mundo, ¿no? Porque todo el mundo está en la misma situación. El que vive en un departamento, el que vive en una estancia, el que vive en una casa cajón, el que vive en un suburbio, el que vive en el centro, ¿no? La gente que vive en un departamento en el centro de Buenos Aires, en Caballito, donde toda su vida miró una pared, ¿no? Bueno, entonces esas casas ya el movimiento moderno había prohibido hacerlas. Bueno, hoy más que nunca nos vamos a poder replantear las condiciones de la necesidad de sol, de ventilación, de espacios que no sean los funcionales, ¿no? El de dormir, comer, pasearse, ¿no? Bueno, nos va a replantear un montón de temas, por eso que está muy bienvenido y es más actual que nunca este hermoso libro de Sacriste, que a nosotros nos gusta mucho. Bueno, los dejo. Los vigentes, los eternos vigentes son. Claro. No, además a nosotros nos gusta mucho trabajar en teoría, hacer
una reflexión conjunta a partir de la pregunta, porque la pregunta, por fuera de la sentencia, digamos, o de la afirmación, deja abierta la posibilidad. La pregunta también es una invitación a pensemos juntos. ¿Qué es la casa? Pensemos juntos también, ¿qué es la casa? ¿No? Así que, bueno. Vero, y no sé si recordamos todos que cuando empieza el texto de Kant, que todos leímos, si ustedes leyeron, empieza el texto con dice un joven estudiante me hace una pregunta, Claro. ¿no? Y Kant dice, bueno, yo sé que hacer una muy buena pregunta es mucho mejor que una respuesta, y que si la pregunta está mal hecha, cualquier respuesta ya está mal. Entonces me parece que eso hace el arquitecto, hacerse preguntas y buenas preguntas, o no cualquier pregunta, Claro. como decía Heidegger, hacer la pregunta indicada, la pregunta a través de la cual yo puedo descubrir qué se esconde detrás de esa pregunta. Me parece que eso es una linda manera para inaugurar este tercer módulo, que es la búsqueda de los inicios. Es una circunstancia particular también este año, y que creemos que también se puede dibujar la idea que yo pienso de qué es una casa, ¿no? ¿Qué es la casa? Y a lo mejor, bueno, si alguno se sienta a mirar cómo es la casa de esta pandemia, digamos, empieza también a resignificarla y empieza a encontrar una indagación sobre lo que está viviendo en su casa. Bueno, gracias Bueno, Horacio, nos gracias vemos. Willy. Chao. El martes que viene. Chao.